Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estamos reunidos para estudiar uno de los capítulos más interesantes de las Sagradas Escrituras. Sí, me refiero a Mateo capítulo 5 al 7. En estos capítulos el Señor Jesús presentó el perfil de la vida del cristiano. Las enseñanzas que sin duda aquel que se atreva a abrir el corazón a la influencia del Espíritu Santo tendrá una vida de bendición. Sí, leo el capítulo 5, versículo 43 en adelante. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sí, este es el mensaje que encontramos en el Sermón del Monte. Quédate con nosotros, en los siguientes minutos juntos lo analizaremos y lo comentaremos, y sin duda será de gran bendición para cada uno de nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria y nuevamente, sé tú bienvenido. Nos da mucho gusto que hayan permanecido con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria y estamos a punto de iniciar este repaso que sin duda será de gran bendición para ti que nos estás viendo a través de la pantalla, a través de la internet. Bueno, antes de iniciar con el repaso, antes de orar, quiero presentarles a quienes nos acompañan en este estudio. Dos señoritas y un joven, estudiantes todos, que han hecho una pausa en medio de los exámenes, de las investigaciones, de las clases, para meditar, para reflexionar acerca del estudio de esta semana. De mi lado derecho se encuentra. Hola, mi nombre es Helen Joana, estudio medicina y soy de Colombia. Gracias, Helen. Sí. Yo soy Alison Garibaldi, estudio terapia física y soy de Hidalgo. Gracias, Alison. Mi nombre es Daniel Girón, estudio químico clínico biólogo y soy de Chiapas. Bueno, bienvenidas Helen, Alison y Daniel. Nos da mucho gusto que estén aquí. Gracias. Antes de iniciar, vamos a orar y voy a pedirle a Daniel que nos dirija, por favor. Ok, inclinamos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En estos momentos que estamos aquí reunidos, te agradecemos la oportunidad que nos das de hacer el repaso de la lección. Pedimos que las personas que nos escuchan puedan entender el mensaje y que sea de beneficio para todos. Pido que bendigas a mis compañeros, que nos dé las palabras necesarias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Daniel. Bueno, el estudio de esta semana comprende, algunos le llaman la clase más poderosa que haya existido, porque dice el versículo 2, les enseñaba diciendo, pero todos lo conocemos como el Sermón del Monte. Un mensaje que ha trascendido a todas las culturas, a todas las naciones. Dice que es el sermón más poderoso alguna vez predicado. Sus palabras influyeron en sus oyentes inmediatos, pero también en todos los que oyeron sus mensajes transformadores a través de los siglos hasta hoy. El Sermón del Monte. ¿Qué podemos decir al respecto, Helen, Alison y Daniel? Este sermón, nosotros como dentistas lo hemos escuchado en muchas predicaciones, ha estado en muchos artículos, libros, revistas, pero yo creo que en el momento, ahorita que el Espíritu Santo lo está trayendo para que lo estudiemos, es porque ya es necesario que empecemos a vivirlo. Los principios que se expresan, que expresó Jesús en ese tiempo, nos abarcan hasta ahora porque son los principios que deben regir nuestro estilo de vida. Entonces, para que podamos ser bienaventurados como Jesús nos dice, tenemos que lograr ese desafío de cumplir cada una de las 8 normas que nos comparte. Sí, Elena de White, una escritora muy conocida en el mundo cristiano, menciona: en el Sermón del Monte Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación y de dar a sus oyentes un concepto correcto de su reino y su propio carácter. En otras palabras, nuestro Salvador estaba redescubriendo, redefiniendo nuevamente la verdad de lo que debe ser el Evangelio en la vida de las personas, en la vida de los creyentes, porque los líderes religiosos de ese tiempo habían torcido, habían distorsionado las verdaderas enseñanzas del mensaje de Dios.
No sé si quisieras mencionar algo, Daniel. Sí, bueno, nos hemos encontrado en esta parte de que este sermón es muy abarcante. Podemos encontrar varias partes. Podemos encontrar una parte donde nos da una serie de bienaventuranzas, en una parte donde nos da ideas de la vida cristiana y pues algunos otros temas, donde habla del divorcio, habla del amor hacia el enemigo. Entonces nos damos cuenta de que Jesús, a la hora de exponer estos temas, estaba viendo las necesidades del pueblo, las necesidades de no decir un cambio, necesidades de, como usted menciona, de redefinir lo que era hasta entonces la ley de Dios. Sí. De hecho, podemos agregar que esas enunciaciones que hizo Daniel son básicamente lo que conocemos como la ley moral. Por eso este sermón ha sido tan estudiado, porque muchas personas, aunque no creen en Dios, no quieren involucrarse con una religión, han visto en este sermón una ley de vida, no tanto como la predicación de una religión, sino que es algo que influye en la vida moral, en la formación ética de la persona. Sí, de hecho es un llamado radical de los principios y las normas de los pasajeros reinos de este mundo a los principios y las normas del reino que existirá para siempre. Es decir, a todos nos invita a vivir de acuerdo a estos principios, y como tú lo bien has mencionado, Helen, personas no creyentes colocaron en el Sermón del Monte el ideal para sus vidas. Imagínense eso, personas que Jesús no creían en Jesús o no seguían a Jesús. Admiran el poder del mensaje. Y sin planificarlo estaban haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano es un desafío porque implica una responsabilidad. Es decir, yo no puedo ir por ahí diciendo soy un creyente y terminar haciendo cosas lo contrario a lo que creo. Es un desafío, pero a la vez es algo maravilloso, porque el Sermón del Monte coloca el perfil de vida que yo debo de tener. Por ejemplo, tú lo mencionaste hace un momento, son 8 señales principales de una conducta cristiana, y cada una de ellas es seguida por una bendición. ¿Qué podemos decir al respecto, Helen, Alison y Daniel? Yo creo que en sí el mensaje esencial de esto es presentar el cielo y el carácter de Jesús, que podemos nosotros como sus seguidores o sus hijos adquirir para vivirlo. Todos estos principios son como claves de vida, son como las llaves que nos van a llevar al éxito en diferentes aspectos. Y en sí en el sermón nos dice, si haces esto vas a tener esta recompensa, pero muchas personas lo ven nada más como si lo hago pero sin creerlo. Entonces, para tenerlo como hijos de Dios tenemos que irlo haciendo en acciones pequeñas todos los días, y de esa manera vamos a tener las bienaventuranzas que Jesús habla. Sí. Me encontré una parte muy interesante en la parte de Mateo capítulo 5 versículos 38 al 42, en donde menciona: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. En lo que será los primeros 5 libros de la Biblia nos encontramos con lo que son las leyes que dirigían al pueblo de Israel. Entonces ahí nos encontramos en que si, por ejemplo, una persona golpeaba a otra, la persona tenía derecho de golpearlo o devolverle lo que le había hecho. Entonces aquí nos encontramos con la parte que dice: pero yo os digo, no resistáis al malo, antes que te golpee en tu mejilla derecha y vuélvele también la otra. Lo que quiere decir Jesús de que si te hicieron algo, no se la devuelvas. Es muy importante, Daniel, lo que tú mencionas. De hecho, el capítulo 5, versículo 44 menciona: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es algo extraordinario, lo que el Señor pide de nosotros. Es más,
Se dice que Jesús aquí describe al ciudadano ideal de su reino, que posee todas las 8 características. Es decir, una vida plena en Jesucristo implica que harás lo primero, harás lo del medio, harás lo último. No podemos vivir un cristianismo de que solo hago ciertas partes, ¿verdad? Lo que me conviene. Si bien es cierto, todos tenemos luchas, todos tenemos desafíos y a lo mejor estamos batallando en algún área de nuestra vida, pero eso no nos exenta a nosotros de reconocer que el cristiano es un ser integral. Así es. Abarca todo. Va a amar, va a ayudar, va a perdonar, va a cuidar. Todo eso está incluido. ¿Quieres mencionar algo, Belén? Sí, referente a la pregunta que se formuló de por qué había una bienaventuranza con una promesa final, pienso que Dios tiene una idea, o sea, Dios nos conoce tan perfectamente que Él sabe que como humanos tenemos una tendencia a esperar algo cuando hacemos algún bien o realizamos alguna acción. Entonces, por eso puso cada bienaventuranza con una promesa. Mire, ustedes van a hacer esto, pero a cambio yo les voy a dar esto. Y si nosotros tenemos una mente abierta y dejamos que el Espíritu Santo impresione nuestros corazones, vamos a ver que los esfuerzos que nosotros hacemos por cumplir esas leyes, esos principios que Dios dejó allí, no son nada comparados con las promesas que Dios tiene a cambio para nosotros. Entonces, por eso quería resaltar esa parte. Es como un trueque. Nosotros estamos haciendo algo que no solo beneficia a otros, sino que nos beneficia a nosotros mismos. Y a cambio de eso, Dios nos está dando cosas que jamás podríamos tener por nuestros propios medios. Sí, qué bueno que mencionaste eso, Helen. No hay nada que nosotros podamos obtener por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios se acerca para hacer ese intercambio. Uh-huh. Es como la invitación que hace en el capítulo 11 cuando dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Y dice: yo os haré descansar. Así es. Entonces, dejamos nuestra carga a Él y dice: te doy un yugo que te hará ligera la carga. Y sí, así es Dios. Siempre buscando la manera en la cual nosotros obtengamos un beneficio espiritual que se traduce en un beneficio para todas las áreas de nuestra vida. Entonces podemos encontrarnos una parte donde se menciona de que quizás la ley de Cristo, la ley que Jesús menciona en el Sermón del Monte, hace un reemplazo a lo que Dios establece en el principio de la Biblia, pero no es así. Sabemos de que Dios, en toda su infinita sabiduría, ha hecho el plan de salvación por gracia, teniendo en cuenta que tenemos un mérito a través de Cristo. Entonces nos damos cuenta de que quizás no es la manera correcta de decirlo, sino que Cristo lo que hace es hacer un margen a través de lo que Dios ha dicho al principio. Entonces nos damos cuenta de que las cosas como hacerlo del ojo por ojo y diente por diente simplemente se habían ido por un lado, porque reconocemos de que el pueblo de Israel había hecho normas, había hecho leyes que ya estaban fuera de lo que Dios había mencionado. Sí, Daniel. Además, eso en cuanto a pagar una obra de acuerdo con lo que me hicieron. Por ejemplo, si alguien me golpeó, pues golpearlo y así, pues sabemos que no es eso, ¿verdad? Pero ¿qué cuando sí devolvemos un bien por un bien o un mal por un bien? Porque también menciona que muchas veces podemos actuar de la forma correcta, pero lo hacemos como algo externo. Son puras formas, son figuras, pero en nuestro corazón no hay nada. Y eso es prácticamente como hacer lo que hacía el pueblo, el antiguo Israel, porque tal vez ellos no están pagando mal por mal, pero están haciendo las cosas, como decir, figuradas, o sea, solamente por una apariencia. Para quedar bien, por una apariencia. Sí, y eso no está bien, o sea, dice en la lección que las obras no tienen el poder para cambiar y transformar a una persona. Es cuando Dios entra a través de su Espíritu Santo en el corazón del ser humano que nosotros iniciamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que realmente tiene valor para Dios. No son solamente las formas o el simple hecho de pensar voy a actuar de esta manera porque sí, sino que es el resultado de una comunión con Dios y de la transformación del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. No olviden visitar nuestro sitio en internet www.escuelasabatica.org.
sabaticauniversitaria.org, donde encontrarás herramientas que te ayudarán a estudiar la lección de una manera más amena y en la cual tú puedes compartir también con otros el mensaje de salvación. Quédate con nosotros, no te vayas. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Estamos en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria, tocando el tema del Sermón del Monte, y nos acompañan aquí Helen, Allison y Daniel. Bueno, nos quedan unos minutos en los cuales debemos hablar qué debe ser un cristiano, qué debe hacer el cristiano y cómo debe de vivir un cristiano para con los demás. ¿Qué debe ser un cristiano? En la lección menciona que debe ser la luz del mundo y la sal del mundo. La luz para qué nos sirve, para iluminar, y la sal para qué nos sirve, para dar sabor. Y en sí yo creo que resume esas dos cosas, que tenemos que tener un sentido. O sea, venimos para algo y Dios sabe para qué, pero tenemos que seguirlo siendo no nada más para nosotros, sino para compartirlo con las demás personas. Sí, porque la sal no solo previene de la corrupción, conserva lo bueno. Y la luz, pues, disipa la oscuridad. Y en este tiempo lo que más existe es oscuridad. El Señor resalta una cualidad que Él desea que tengan los seguidores en su perfil, pero siempre te da algo y menciona: porque recibirán consolación, porque de ellos es el reino de los cielos, porque recibirán la tierra por heredad, porque serán saciados, porque alcanzarán misericordia. Y más adelante nos presenta que somos la sal de la tierra, la luz del mundo, y es algo tan interesante, ¿no? Nos ayuda, nos coloca el manual con palabras claras, precisas, de cómo debe ser nuestra vida en todos los aspectos. Tú mencionabas hace un momento algo acerca de cómo Dios se aproxima al ser humano. Sí, es muy interesante ver cómo Dios usa parábolas para dirigirse al pueblo, para mostrarles de una manera práctica lo que ellos deben hacer. Jesús pudo utilizar palabras del cielo que probablemente nosotros ni conozcamos, pero no lo hizo así. Se disminuyó hasta el nivel del ser humano, no solamente en forma física, al dejar el reino y venir como un ser humano por nosotros, sino que también cambió su vocabulario, hizo tantas cosas por nosotros para que nosotros pudiéramos ver el reino de los cielos alcanzable, no como lo hacían los fariseos, que ponían unas reglas que prácticamente ellos ni las cumplían. Y pues así hacían ver a las personas como que tenían que vivir un rito o algo así para alcanzar el reino del cielo. Y básicamente no era así, porque el reino de Dios no es por obras, es por gracias. Las obras no son lo que salvan en sí, sino que son el resultado del saber que Dios nos salva por su gracia y por su amor. Muchas gracias, Helen.
Definitivamente Dios busca al hombre en el nivel del hombre. Así es. Para que nosotros podamos responder con un sí a la invitación de entregar nuestro corazón a Él. Sí, Daniel. En lo que ella mencionaba de que toda la última parte, siento que la base del cristianismo, la base de nuestra religión es el amor. Si nosotros tenemos amor hacia nuestros prójimos, tenemos amor a Dios, entonces eso se refleja en lo que nosotros hacemos. En la parte hay una pregunta que dice: ¿qué quiso enseñar Jesús cuando dijo que a menos que nuestra justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley, no podremos entrar en el reino de los cielos? Nos damos cuenta en, ¿qué será?, los 4 evangelios, de que los escribas y los fariseos actuaban simplemente por enaltecerse a ellos mismos. Actuaban de manera en de que todos dijeran: oh, esa persona es perfecta, oh, esa persona hace esto. Pero no lo hacían con el verdadero interés de ayudar a otros, con el verdadero interés de acercarse más a Dios. Entonces nos encontramos con que Jesús menciona que nuestra justicia, hablando de las personas cristianas de hoy en día, tiene que ser mejor a la de ellos. Entonces nosotros debemos actuar para con nuestros semejantes de alguna manera que no sea simplemente por enaltecernos o porque las personas hablen bien de nosotros. Yo creo que debemos actuar con una actitud como la de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Sí, a eso que menciona Daniel es muy importante, porque dice que los fariseos querían ser perfectos ante las demás personas. Y en este Sermón del Monte, terminando las bienaventuranzas y las otras 2 partes, Jesús menciona algo que es clave. Nos pide que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y muchas personas nos quedamos al oír perfecto como: eso es inalcanzable, yo no puedo, yo soy ser humano, yo soy pecador. Pero en sí, ser perfecto, como dice Daniel, es hacer el bien para otros. Ser perfecto es el superlativo de bueno. Entonces Dios nos está pidiendo que ser buenísimos en todo y para con todos. Sí. Y además quiero agregar que ser perfectos es una actitud del corazón. Sabemos que ante los ojos de los hombres podemos parecer de todo. Para unos podemos parecer que somos santos, para otros podremos parecer que somos una persona tan pecadora que no tenemos esperanza, pero Dios es el que justifica y Él es el único que puede ver el corazón. Así que si Dios nos pide que seamos perfectos, no sé si ya lo habíamos mencionado, Dios no nos pide nada que Él no pueda hacer por nosotros. Y si Dios nos dice que seamos perfectos, es porque Él puede ayudarnos a lograr esa perfección. ¿Cómo? No sé, no tengo idea. Pero Dios, si Él lo puso allí, si Él lo dice, es porque Él puede a través de su Espíritu Santo transformarnos y lograr hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos. Sí, cuando dijiste que no sabes cómo, pues yo creo que el cómo está en nosotros. Nosotros tenemos que abrazar el mensaje que Él nos comparte, tenemos que humillarnos y realmente tener esa disposición en nuestro corazón para que entre y transforme nuestras vidas. Sí, es que hay cosas que ante los ojos de los hombres no son explicables. Uno dice, ¿cómo? Que alguien, por ejemplo, que es drogadicto, de repente ya no usa esas cosas y ahora se ha convertido, ha aceptado a Dios. Uno dice, pero ¿cómo? Eso es algo inexplicable porque eran muchos años de estar en esa situación. Entonces, son obras que físicamente, explicarlo así como hacer un tratado y decir, mira, es que sucedió esto y aquello, no lo podemos hacer, o sea, no puede suceder. No podemos enumerarlo como decir el recorrido de un nervio en el cuerpo. Primero pasa por la fibra aferente y llega al ganglio y hace sinapsis. Eso no puede ocurrir. Eso es algo que no podemos explicar como seres humanos porque es algo que solo está en la mente de Dios. Solo Él es el que tiene poder y solo Él sabe cómo obrar en nosotros, porque nosotros somos simples humanos. Que si nos sometemos, como lo mencionó Alison, a la voluntad de Dios, podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, perfectos. Es muy interesante cómo Dios nos pide a través de Mateo 5 al 7 en el Sermón del Monte adquirir su forma, su filosofía, o como lo pudiéramos mencionar, lo que el cristiano debe ser. Un cambio de actitud total a lo que en los tiempos de Jesús se trataba de enseñar por parte de los líderes religiosos. Por ejemplo, Él nos pide que no olvidemos a los pobres, que no olvidemos a los ricos, que no olvidemos a los huérfanos, que no olvidemos a las familias. El Señor desea que
el rango de influencia y de ayuda abarque a todos los ciudadanos de este mundo. Eso es uno. Y por otra parte, lo vemos en el capítulo 5, dice, fue dicho, mas yo os digo. En otras palabras, el matar sencillamente no es sencillamente el quitar la vida, sino el estar enojado, hiriendo el valor, la dignidad de una persona. En otras palabras, va más allá de las acciones, va hasta lo más profundo de nuestra mente. Es decir, el cristiano tiene que ser seguidor de Jesús en la mente, en el corazón y en las acciones. El carácter. Es decir, es una vida plena, una vida integral, que cuando yo repasé el capítulo 5 al 7 y lo que hemos estudiado en esta lección, en esta semana, me motiva y me recuerda que las enseñanzas de Jesús son de gran importancia, trascendentes para estos tiempos en los que vivimos. Así es. Sí, porque a muchas personas ya se les olvida los principios que debemos tener, incluso para ellos mismos. Algunas veces no se quieren, y si no se aprecian, ¿cómo van a apreciar a las demás personas? Al final se menciona la pregunta de cómo sería vivir en un mundo donde se siguieran todos los principios que se encuentran en el Sermón del Monte. Muy importante, Elison, que haya resaltado esa pregunta. Yo considero que es lo que el Señor nos invita a vivir en este mundo donde yo estoy, a vivir esos principios y que los demás puedan sentir la influencia de nuestro Señor. Bueno, en pocas palabras, empezando por Daniel. Siento que el Sermón del Monte es el resumen de lo que es el carácter de Cristo. El resumen de lo que nosotros podemos hacer aquí en esta tierra para poder mejorar nuestro propio carácter y para poder ayudar a otros. Pero eso no se va a poder si nosotros no abrimos la puerta de nuestro corazón y dejamos que Dios actúe en nosotros. Porque sabemos que Dios es el único que puede hacer cambiar nuestro ser, cambiar nuestro pensamiento y así prepararnos para ser un mejor ciudadano en la vida celestial. Gracias. Para mí es el modelo de cómo debemos vivir cada uno de los seguidores de Cristo. Amén. Por último, Helen. Bueno, pues yo quiero resaltar básicamente una frase que ya mencioné. Dios no nos pide nada que Él no pueda hacer por nosotros. Y básicamente para aplicar todas estas cosas a nuestra vida, lo único que necesitamos es decidir separarnos del mundo y seguir a Cristo. Dejar todo por Él, porque las cosas del mundo y sus deseos pasarán, pero Dios y quienes hagan su voluntad permanecerán para siempre. Amén. Muchas gracias, Helen. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias a ti que has estado con nosotros en estos minutos, comentando, meditando acerca de la Escuela Sabática Universitaria. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.